Bien, en el video pasado llegamos hasta acá, el análisis técnico. Decidí grabar esto aparte. Yo creo que este es quizá el video que ustedes van a querer volver a ver y seguro que muchos de ustedes van a profundizar mucho en este tema. Es para muchos estudiantes la parte bonita de lo que es el trading y empezar a jugar con las gráficas y tratar de predecir qué es lo que va a pasar. Digamos que básicamente eso es lo que es el análisis técnico, analizar los datos históricos que están graficados y aplicar alguna fórmula a esos datos y en base a eso tratar de predecir qué es lo que va a pasar. Vimos que uno de los elementos que más se utilizan en el tema del análisis técnico son las velas japonesas, y ya habíamos hablado de que las velas japonesas pues no son más que una representación en la cual yo tengo un punto máximo, que fue el valor máximo que tomó la acción ese día, el punto mínimo representado por acá abajo también, y digamos, si el precio que se marca acá, que es el precio de apertura, está por debajo del precio de cierre, entonces quiere decir que durante ese día hubo un alza y en consecuencia la vela es verde. En caso contrario, que el precio de cierre esté por debajo que el de apertura, entonces la vela tendrá un cuerpo rojo. Digamos que eso es básicamente lo que nos muestra la vela japonesa, y la vamos a ver obviamente una para cada día, y vamos a ver quizás una serie como esta, aunque yo puedo ajustar esos parámetros y puedo, digamos, poner cierres no diarios, sino cada 4 horas, cada hora, cada 15 días, cada mes, en fin. Una de las cosas que tenemos que ver entonces es también, si nosotros vemos una gráfica, aquí vemos las velas, que nosotros empecemos a identificar también cuáles son o bien las tendencias. Entonces vemos, por ejemplo, aquí del lado izquierdo, como tenemos una tendencia alcista, como esto que tenemos en el medio es lo que llaman un rango, y es cuando no está claro si sube o si baja. Y del lado derecho pues obviamente tenemos ya lo que es una tendencia hacia la baja. Esto podemos identificarlo fácilmente, quizá utilizando también otra de las herramientas que son los gráficos de medias. Hay representaciones gráficas de medias móviles que nos ayudan a identificar fácilmente cuál es la tendencia. Eso ya lo vamos a ir viendo. Muchos también analistas, digamos, que buscan figuras dentro de lo que son los patrones que se van formando en las gráficas. Entonces uno muy conocido es el famoso hombro cabeza hombro, o si hay un rectángulo, si hay un banderín, si hay una bandera, si hay una serie de triángulos, ya sean simétricos, doble fondo, doble tope, en fin. Y de hecho cada uno tiene su propia teoría donde dice, bueno, si entra un banderín, quiere decir que se puede dar un cambio de tendencia, o en fin. Y también se habla mucho en el tema del trading de los toros y los osos, los bulls y los bears en inglés. Y eso viene obviamente de los mercados allá americanos, en donde ellos dicen que todo es una lucha entre los toros, que son los que buscan que el precio, los toros estarán buscando que el precio suba porque ellos embisten desde abajo hacia arriba, y los osos están buscando que el precio baje porque ellos dicen que atacan desde arriba hacia abajo. Eso digamos que es la historia que hay en el fondo de los famosos toros y osos, y entonces es una pugna
hacia los toros hacia arriba y los osos hacia abajo en los precios en las gráficas. Eso es una anécdota que queda por allí. Entonces ya sabemos pues que toros a comprar porque la cosa va hacia el alza, cuando el mercado está a la baja pues vender. Una de las herramientas también que vemos mucho en análisis técnico es los famosos retrocesos de Fibonacci. Y esto está basado en una famosa sucesión de Fibonacci. Fibonacci fue un matemático italiano que descubrió una serie de números que cumplen con unas condiciones especiales. Dicen que cada número es la suma de los dos anteriores. Es decir, si yo sumo 1 y 1 es 2, 2 y 1 es 3, 3 y 2 son 5 y así sucesivamente. Si dividimos el número por el siguiente, nos va a dar 0,618. O va a tender a eso a medida que nos desplazamos en la serie. Si dividimos el mismo número por el anterior, eso va a tender a 1,6118. Si dividimos un número por su anterior, va a ser 2,618. Si lo dividimos por el inverso, 0,382. En fin, tiene unas condiciones especiales. Y en base a esa serie, por ejemplo, los que han visto arte o dibujo o fotografía conocerán esto que está por acá, que es lo que llaman el espiral de Fibonacci o el espiral áurea, y que es el principio por el cual se distribuyen los elementos en la composición fotográfica o en la composición quizás incluso en la pintura. En fin, en base a eso, a esa serie de Fibonacci, se traza lo que se llama la proporción áurea, que es una proporción que de alguna manera está presente en todas las cosas. Digamos, si nosotros dividimos el grosor de una rama entre el tronco principal, eso va a tender a la proporción áurea. Si dividimos el largo de nuestra mano entre el largo de nuestro antebrazo, también eso va a respetar la proporción áurea, que es 1,61. Y digamos que entonces eso se ha aplicado también a lo que es los movimientos de ondas. Digamos entonces que cuando las ondas se van desplazando, van respetando de alguna manera esos niveles que se pueden trazar utilizando Fibonacci. Entonces, dicen que los mercados se mueven también como ondas. Y entonces al aplicar esos porcentajes sobre los cuales se mueve, digamos, Fibonacci, que es el 61%, 50%, 38%, 23%, en fin, yo puedo determinar puntos en los cuales, si yo traigo esta tendencia, digamos aquí hay una tendencia alcista marcada, en algún momento se van a generar retrocesos, es decir, me voy a ir en el sentido inverso y luego vuelvo a mi tendencia alcista. Entonces, ¿en qué momento se pueden dar esos retrocesos? Los niveles de Fibonacci nos pueden ayudar a determinar en qué momento se pueden dar esos retrocesos y hasta dónde van a llegar para volver a tomar, digamos, el camino que traía en tendencia anteriormente. Entonces, fíjense cómo efectivamente yo puedo ver aquí de repente se puede dar un retroceso, se da el retroceso y hasta dónde puede llegar el retroceso, hasta el nivel anterior. Entonces yo puedo de alguna manera utilizar esa información para establecer una estrategia de trading donde yo pueda decir, bueno, cuando llegue quizá, si se da una baja acá, yo sé que va a llegar a algún punto y digamos poner una orden en corto o en fin, armar una estrategia en base a ese movimiento que de alguna manera va a ir respetando esos niveles de Fibonacci. Recuerden, si ustedes quieren profundizar un poco más en estos temas, cada una de estas láminas tiene en azul lo que es un video. Ahí nos estamos apoyando en los cursos de Yuri Rabasa, que es un trader español,
que ha preparado una cantidad digamos, de videos y de información bien detallada. Y pues nada, aquellos que quieran profundizar un poquito más se los recomiendo. En cada una de las láminas nosotros vamos a tratar de compartirles entonces ese link. Digamos que básicamente eso es lo que son los retrocesos de Fibonacci. También hay proyección de Fibonacci y hay otros tipos de cosas que se montan con Fibonacci, pero lo que más se trabaja son los retrocesos. Las medias. Esto dicen que fue uno de los primeros indicadores que se utilizaron en el trading y cuya finalidad principal es filtrar el ruido que hay en la gráfica, esos picos tan bruscos que se producen, y que sea una línea mucho más suave que me identifique cuál es la tendencia, si hay una tendencia alcista o si hay una tendencia hacia la baja, o si estamos en un rango. Se calculan promediando los precios de cierre de un grupo de días. Entonces tenemos medias móviles de 10 días, de 20 días. La común es la Simple Moving Average o SMA, que es un promedio, obviamente será un promedio móvil simple. Y como les digo, las hay pues de 30 días, de 70 días, de 200 días. A medida que nosotros aumentamos el número de días que metamos en esa media, más se va a suavizar la línea. Y de hecho se utiliza mucho el hacer combinaciones con ellas, el hacer análisis combinando medias de varios grupos de días, una de 20 con una de 30 o una de 10 con una de 20, en fin. Noten que claro, cuando yo voy aumentando el número de días en el promedio, como ya les dije, se va suavizando un poco más esto, y eso me puede llevar también a ajustar la media al activo que yo esté analizando, a la gráfica que yo esté analizando. Hay gráficas que tienen mucho más ruido que otras, entonces quizás me convenga, dependiendo de esa acción que yo esté evaluando, utilizar una media o de 30 o de 70 o de 20 días. Ellas pueden anticipar posibles señales. Digamos, de los puntos que se evalúan es cuando la media cruza la cotización, como vemos en estos círculos en rojo que se marcan acá. Entonces eso puede ser de alguna manera un indicio de algún cambio de tendencia. No siempre se cumple, habría que estar fijándose siempre en el precio para confirmarlo, pero digamos que uno de los indicadores pueden ser eso, cuando se cruza la media con la cotización. Hay distintos tipos de media. Hay la común que les mencioné, que es el SMA, que es un promedio simple. Ahora, pero el promedio simple tarda en adaptarse a los cambios recientes. Es decir, si yo hago un promedio de los últimos 20 días y si hay alguna variación importante en el día 20, pues yo estoy promediando 20 días y el día número 1 va a tener el mismo peso que el día 20. Entonces ella va a tardar en adaptarse a los cambios más recientes. Entonces, ¿cómo se soluciona de alguna manera eso? Bueno, entonces es cuando entran lo que llaman las medias ponderadas, o lo que es la WMA, la Weighted Moving Average. Entonces, para una media móvil ponderada, yo voy a darle, por ejemplo, mayor peso al último valor, o al valor más reciente, digamos, y así sucesivamente va a ir disminuyendo la ponderación, es decir, que el valor más antiguo va a tener un peso menor en el promedio que se calcule al final. De esa manera obtenemos una media que va a ser mucho más ágil o que va a responder mucho mejor a los cambios recientes. Ahora, si independientemente de si es simple o si es ponderado, puede ser que nosotros dentro del grupo de días que estemos tomando, en el momento en que vamos avanzando, es decir, yo tomo los últimos 20 días, pasamos al día siguiente, se mueve el grupo un día y entonces estoy dejando por fuera el último día. Si ese último día tenía un valor
muy alto o muy bajo, entonces quizá eso puede afectar el promedio. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, entonces se creó lo que llaman la media exponencial. Y la media exponencial le va a dar una ponderación mayor al último día y va a dar que, digamos, generalmente es como un 20%, y le puede dar una ponderación del 80% al resto de los días, todos ellos promediados. Es decir, de alguna manera se evita que se fluctúe tanto al ir descartando el último día. Esas son básicamente todas las medias, digamos, que existen. Entonces tenemos la SMA, que es la Simple Moving Average o promedio simple, la ponderada y la exponencial. También pueden ayudarnos, por ejemplo, a determinar soportes y resistencias. Entendiendo como soporte, pues un valor en alguna gráfica, un valor del cual el precio no ha bajado, y una resistencia como un precio o un techo en el cual, digamos, el precio no ha llegado nunca a romper o no ha llegado nunca a subir. Hay otro concepto que es el de los envolventes, y digamos, el envolvente es tomar la gráfica de una media como esto, una media móvil, y colocarle una línea por encima que puede ser un porcentaje fijo, un 5% o un 10% por arriba, y otra por debajo. De esa manera se forma lo que llaman un envolvente, y ese canal que se forma teniendo la media por el medio, en medio, nos ayuda quizás más a interpretar cómo se está moviendo esa cotización en conjunto. Digamos que si llevamos ese concepto de envolvente un poco más hacia adelante, entonces entran las famosas bandas de Bollinger. ¿Qué son las bandas de Bollinger? Entonces las bandas de Bollinger no es más que una media móvil, que es la línea que va por el medio. Fíjense, en esta gráfica hay una línea roja que va acá por el medio, que no es más que una media móvil de 20 días. Y luego se le suman dos desviaciones estándar a esa media y me da la banda de arriba, y se le restan dos desviaciones estándar y me da la banda de abajo. De esa manera entonces se forman este par de bandas arriba y abajo de la media, y es lo que se conoce como las bandas de Bollinger. Esto también es muy utilizado, y sencillamente lo que nos dice es que en algún momento el precio va a tender a devolverse hacia la media. Y entonces, generalmente cuando los precios están, por ejemplo, por acá, tratando de tocar ya la banda inferior, quiere decir que de repente en algún momento va a devolverse, y de hecho aquí lo hace, y se devuelve a la media. Eso puede darme a mí entonces alguna señal del movimiento que va a tener la acción. Y igual cuando está llegando a la banda superior, puede ser que se devuelva y baja otra vez a la media. Entonces, digamos, yo puedo aprovechar esas predicciones que me da Bollinger para establecer alguna estrategia de inversión. Obviamente esto no se cumple en el 100% de los casos. Hay veces donde toca, rompe la tendencia. No existe ningún indicador de trading que me da a mí una predicción 100% confiable. Digamos, ese indicador mágico, eso olvídenlo, eso no existe. Les repito, por indicador nosotros les compartimos por acá abajo un video, y pues en ese video hay mucho más detalle de lo que es Bollinger y cómo trabajar con él. Los osciladores. Los osciladores son modelos matemáticos aplicados al precio basados en alguna observación específica sobre el comportamiento del mercado. Normalmente se grafican por debajo de la gráfica, ya sea como líneas o histogramas, y miden la fortaleza de las tendencias o movimientos en el precio cuando se detecta debilidad en la tendencia. Entonces,
Esto pues ya, como nos dicen acá, ya las vamos a ver no sobre la gráfica, sino debajo de la gráfica. Entonces digamos que los osciladores nos los van a mostrar como esto que nosotros estamos viendo aquí abajo. Este como ejemplo es el RSI. Es el índice de fuerza relativa, el RSI. Y como muchos osciladores tienen una zona, digamos, él va a tener la gráfica y va a tener una línea que es el 70% y otra línea aquí por debajo que es el 30%. Y si nosotros llegamos a salirnos por acá, como en este caso se dice que está en niveles de sobrecompra, y si se sale o llega por acá abajo dice que está en niveles de sobreventa. Eso no es más que un indicador, digamos si estamos en sobrecompra, aquí en este caso, de que puede haber un cambio en la tendencia. Es decir, que si estamos aquí como una tendencia alcista, como lo vemos, y el RSI se va por encima de esto y entra a niveles de sobrecompra, es una señal de que puede revertirse esa tendencia alcista y que se puede venir una baja. Esto siempre, y lo recomiendan muchos de los analistas técnicos, tienen que confirmarlo con el precio. Es decir, estos osciladores no trabajan solos. No podemos hacer un análisis únicamente en el oscilador, sino que tenemos que confirmar con el precio. Se dan las bajas, entonces eso puede ser confirmación de lo que previamente nos había dicho el RSI, de que se podía cambiar la tendencia. Entonces una cosa va con la otra, es decir, hay que estar pendiente tanto de lo que me indica el RSI en este caso y de lo que me está dando como confirmación la baja en el precio. Se da en el caso contrario, si nos vamos hacia la banda de abajo, entonces puede cambiarse la tendencia que viene a la baja y empezar un movimiento hacia arriba, pero siempre vamos a tener que buscar confirmación en el precio. Los osciladores en general lo que miden es el momentum. Lo que se conoce como el momentum es el impulso que lleva la tendencia, y digamos que básicamente eso es lo que intenta medir el oscilador. Entonces ese impulso que lleva la tendencia lo va perdiendo, y entonces en ese momento que lo pierde se puede producir un cambio de tendencia. Eso es lo que se conoce como el momentum o el impulso. El RSI lo que mide es el número de velas alcistas respecto al número de velas bajistas, esto llevado a un porcentaje. Es decir, busca un número de velas o un número de días y cuenta en ese día cuántas velas verdes hay, y entonces saca un porcentaje de esas velas verdes en relación al total de velas de ese periodo. Entonces digamos que eso llevado a una cifra porcentual es lo que se mide en esta gráfica que está aquí abajo. El rango, digamos, estándar para el RSI es, aquí lo vemos, son 14 días. Ese es el estándar. Yo pudiera modificar eso, decirle, bueno, quiero que me tomes en consideración no 14 velas, sino 50. Digamos, por alguna razón o por algún tipo de activo que estemos evaluando que tenga un comportamiento particular. Lo que pasa es que el yo aumentar el número de días, obviamente quizás el promedio va a irse disminuyendo, es decir, la curva va a ser mucho más suave, y entonces nosotros en ese caso tendríamos que ajustar también el 70 y el 30%, es decir, este canal que marcan el 30 y el 70 tendríamos que achicarlo a medida que aumentemos el número de días del indicador. Eso obviamente se aprende con la práctica, y digamos en principio lo recomendable es trabajar con su parámetro tradicional, que son los 14 días. Otro oscilador muy conocido es el estocástico. Lo estoy colocando acá debajo del RSI, y como ustedes verán, si lo comparamos con el de arriba que es el RSI, eso es muy parecido. Muy parecido, igual tiene niveles de sobrecompra, de sobreventa, pero aquí cambian, por ejemplo, las bandas. Aquí en el RSI el 70 y el 30, aquí es el 80 y el 20. Digamos que este canal es un poco más cerrado.
Y digamos que el estocástico lo que está midiendo es el porcentaje en el que va cerrado la última vela o el último precio respecto al rango máximo y mínimo de los últimos 14 días. Es decir, déjenme ver si los puedo dibujar algo acá, aunque dibujar con el mouse para ver. Vamos a suponer que tenemos, durante 14 días se registró un precio máximo y en esos mismos 14 días se registró un precio mínimo. Digamos, en ese canal que se forma entre el precio máximo y el precio mínimo, vamos a suponer que la última vela, el último precio cerró por aquí. Quiere decir entonces que esto que está acá abajo es alrededor de, no sé, el 80%. Eso es lo que mide el estocástico. Y entonces, de alguna manera, si estamos aquí en el 80%, digamos que el precio está por aquí arriba, se piensa que hay una tendencia o un impulso alcista. De la misma manera, si se diera que el último precio está por acá abajo, entonces pues digamos que esta zona de acá abajo representaría alrededor del 20%, y todo lo que caiga por ahí, entonces decimos que hay un impulso, estaría por acá abajo, un impulso hacia la baja o bajista. El valor del estocástico está normalizado, por lo que siempre va a tener un valor entre 0 y 100. Digamos que cuando el precio está en rango, el estocástico o cualquier oscilador se quedará en la mitad de su escala, es decir, en el caso del RSI va a estar por el medio del 70 y el 30, en el caso del estocástico en medio del 80 y el 20 por el medio. Entonces digamos que pues estando en rango poco nos ayuda el tema del oscilador. Como bien, otra diferencia, digamos, del estocástico contra el RSI es que el estocástico está acompañado de una segunda medición. Ellos tienen lo que llaman el principal, que es lo que llaman el K o el rápido, que es el que les estoy diciendo que es el porcentaje que representa la última medición o el último precio sobre el punto máximo y mínimo de los 14 días. Y otro que es una media móvil del propio valor del estocástico. Entonces es una media móvil de 3 periodos, y lo que pretende es suavizar, así como se aplican las medias móviles a las cotizaciones y suaviza la cotización, aquí se le está aplicando una media móvil al estocástico para suavizar la gráfica del estocástico. Entonces, por eso digamos que ella está compuesta de 2 líneas, y entonces esa segunda línea más suave me identifica quizá mejor la tendencia que tiene el oscilador en ese momento. Al igual que lo mencionamos en el RSI, yo puedo estar entonces por aquí por niveles superiores, donde digo que voy a tener un nivel de sobrecompra, y entonces puedo decir, bueno, se va a cambiar la tendencia. Entonces no, siempre hay que verificar el precio y que el precio me dé la baja. Entonces en ese momento esa baja del precio me va a confirmar la señal que me estaba dando el estocástico. Nunca se trabajan los osciladores solos, siempre hay que buscar en el precio la confirmación. Bien, ahora el MACD o MACD. El MACD se forma de 2 medias móviles, 2 medias exponenciales, una media exponencial de 12 periodos y una media exponencial de 26. La diferencia entre esas medias es lo que forma la línea principal del oscilador, y la acompaña una línea de señal que es una
una EMA, una exponencial de 9 periodos de la línea principal, es decir, es un suavizado del indicador o línea principal del MACD. Y adicionalmente lleva lo que se conoce como el histograma, que son estas barritas rojas que ustedes ven por acá abajo. Entonces él va a llevar una línea, digamos, más o menos por acá, que es una línea que llaman línea cero o waterline. Una línea que va por acá, es la línea que define el nivel cero. Entonces, cuando la media o la EMA de 12, que es la rápida, está por encima de la lenta, que es la de 26, se va a mostrar una tendencia alcista, es decir, que las líneas van a estar por encima de ese waterline o de ese nivel cero. Y cuando es el caso contrario, cuando la media de 12 está por debajo de la media de 26, va a tender a una baja, que es, por ejemplo, esto que se ve por aquí. Y el histograma no es más que la diferencia entre ambas líneas. Fíjense que cuando las líneas se cruzan es cero el nivel, aquí en el histograma debe estar en cero. Cada vez que se cruzan está en cero. Vamos a y digamos, cada vez que se separan, fíjense que aquí que se separan bastante, entonces el histograma marca esa diferencia que hay entre ambas. Entonces, ¿qué me dice? Que en los puntos en que se cruzan las dos líneas se puede estar debilitando la tendencia. Digamos, en donde se están cruzando las dos líneas, quiere decir que la tendencia que se trae, por ejemplo, aquí se cruzan y viene de una tendencia alcista, se puede estar debilitando la tendencia y puede estarse entonces empezando a verse una tendencia que se va a la baja. Ojo, como siempre se dice, esto es un indicador de que se puede estar rompiendo la tendencia, pero hay que verificar el precio, que se empiezan a dar las barras rojas, que se empieza a dar la caída en el precio, y entonces ahí podemos entrar. Pero no tomar la decisión solamente en el MACD, en el oscilador. Entonces, en el momento que se cruzan es el mismo también momento en el que, por ejemplo, el histograma se hace cero. Entonces, en esos, digamos, en los puntos en que se cruzan las dos líneas, eso es equivalente también al momento en el que el histograma se hace cero. Y esos serán puntos o momentos en los cuales se puede romper tendencia. Aquí a donde se cruzan, y obviamente pues siempre habrá que verificar arriba el precio y ver si efectivamente se va hacia la baja y se rompe la tendencia que venía aquí. Fíjense, venía de un alza y ahora aquí se rompe tendencia, empiezan a darse las señales de precio, es decir, barras rojas, y entonces sí se confirma que viene una tendencia a la baja. Entonces aquí lo que hay que estar monitoreando son estos puntos de cruce, y que equivale a los puntos donde el histograma también se hace cero. Recuerden, los indicadores son herramientas secundarias de análisis técnico. La herramienta principal siempre es el precio. Dicen que el trader puro trabaja solamente con estas gráficas de precio. Entonces, pero claro, podemos apoyarnos siempre en esas herramientas. Ninguna herramienta es mejor que otra. Va a depender de la pericia que nosotros tengamos y la experiencia, del tipo de activo con el que estemos trabajando. Quizá uno se adapte más a alguna herramienta o a otra. Y no existe el santo grial, es decir, esa búsqueda de ese indicador ideal que me va a decir qué tengo que hacer, qué tengo que comprar, a qué nivel se va a ir el precio. Eso no existe. Entonces lo que se recomienda es que se utilicen varios, que uno generalmente utiliza los mismos y los llega a dominar, y tener siempre presente eso, pues el principal siempre va a ser el precio. La idea entonces es que nosotros
en sala podamos hacer la práctica, acompañarlos a ustedes, mostrarles dónde están las herramientas de análisis técnico dentro de la plataforma de Bolsa Millonaria y de qué otras plataformas nos podemos ayudar, además de la que tenemos en línea en sala, que es la de la Bolsa de Valores. Apoyarnos quizás también en el investing, que es de donde yo estoy tomando, por ejemplo, este gráfico que les estoy mostrando aquí, y que cuenta con todas las herramientas y es una plataforma que es gratis en internet. Ya la estaremos revisando en la sala, y entonces bueno, nos vemos en el taller. Saludos.